foro. Soy profesora de biología en San Francisco State, donde entreno estudiantes para trabajar en la comunidad para que ellos realicen estudios en poblaciones vulnerables. En este esfuerzo trabajo con colegas en UCSF, incluyendo la doctora Alicia Fernández, que nos va a dar sus perspectivas sobre la situación de COVID-19 en California. Pero antes, vamos a escuchar unas palabras de introducción del estimado doctor Pastor Castelfloret y la compañera Gail Reed. Ambos los conocí a través de intercambios académicos en Cuba y aquí en California, patrocinados por MEDIC. Ahora me da un gran honor a presentar el doctor Pastor Castelfloret, que además de ser uno de los líderes del Consejo Académico de MEDIC, es el director de la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba. Doctor Castelfloret. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un honor darle la bienvenida a este foro virtual Vendiendo Barreras para controlar la COVID-19 en poblaciones vulnerables, las experiencias de California y Cuba. Un saludo especial a Leticia, que me dio tan buena atención cuando tuve la posibilidad de intercambiar en su territorio, directora del Laboratorio de Investigación en Salud y Equidad de la Universidad Estatal de San Francisco, California, y al doctor Moya, representante en Cuba de la OPS-11, y a todos los ponentes y participantes. En el foro que hoy desarrollamos, académicos, investigadores, médicos y saludistas nos permitirán conocer acerca de sus experiencias en la lucha contra la COVID-19, el impacto de la pandemia en grupos vulnerables, así como las principales barreras a las que se han enfrentado y aún lo hacen, y las acciones que han desarrollado para garantizar equidad en salud. En el caso de Cuba, ha conllevado una dirección estratégica en correspondencia con el nivel de complejidad presentada, más difícil aún por ser un contexto de crisis. La fortaleza directiva del sistema de salud cubano posibilitó los resultados alcanzados. Esta pandemia presenta uno de los problemas más difíciles que enfrenta la humanidad. En estos momentos en Cuba, el 83% de la población tiene el esquema de vacunación completo, con vacunas propias, y el 90,9% ha recibido al menos una primera dosis, a pesar de haber comenzado la campaña de vacunación masiva a principios del mes de junio. Posee una particular consideración que más del 97% de los niños vacunables tienen sus 3 dosis aplicadas. Llevamos cerca de 2 meses con una tendencia significativa a la disminución de los casos, los fallecidos y los pacientes en las terapias intensivas, luego de otro periodo marcado por la mayor intensidad de transmisión desde que fueron detectados los primeros casos en marzo del pasado año. La competencia de nuestros profesionales, su dedicación y disciplina, así como la universalidad en la atención, permitieron superar barreras que en otras circunstancias hubiera sido casi imposible. Sin embargo, el acceso a las vacunas en varias regiones del mundo es desigual. Es preocupante la situación en el resto de América Latina y el Caribe, donde vive solamente el 8,4% de la población mundial y ha representado casi 1/3 de las muertes relacionadas con COVID-19 hasta la fecha. Según la Organización Panamericana de la Salud, la mitad de la población de América Latina y el Caribe ha recibido el esquema completo de vacunación. Sin embargo, mientras varios países y territorios del continente han vacunado a más del 70% de su población, hay muchos que ni siquiera han vacunado el 20% de esto. Las consecuencias económicas y sociales también han sido dramáticas. Un estudio reciente de la CEPAL estima que 22 millones de personas más cayeron en la pobreza en la región en el 2020, con un impacto significativo en la niñez, y destaca que es la región más desigual del mundo.
destacando que la vulnerabilidad socioeconómica está altamente correlacionada con la gravedad de la infección y la mortalidad por COVID-19. Es urgente para todos que vayamos venciendo la pandemia y que lo hagamos con mayor equidad y mayor inversión en salud. En este sentido, estoy seguro de que nuestros intercambios facilitarán el camino para futuras colaboraciones y alianzas para fortalecer las investigaciones y las mejores prácticas en la prevención, control y manejo de la COVID-19 para beneficios de nuestros pueblos. Tengamos presente que los avances de la ciencia y la técnica, la innovación, así como la información, las comunicaciones y la informatización nos obliga a las instituciones que practicamos esa línea de desarrollo profundizar de manera sostenida en estudios e investigaciones que contribuyen a preservar la salud y el bienestar de nuestras poblaciones. De ahí la necesidad de incrementar estos intercambios para transmitir las experiencias vividas. Queremos agradecer a la Universidad Estatal de San Francisco y a la Universidad de California, a la revista Medic Review por la coordinación de este foro y a la OPS-OMS en Cuba por su colaboración. Gracias a todos. Gracias, doctor Castelflore, pastor. Y vamos a vernos de nuevo en San Francisco. Ahora vamos a seguir con la compañera Gail Reed. Conocí a Gail hace 10 años cuando visitamos a Cuba a través de MEDIC. Gail es editora ejecutiva de MEDIC Review y la persona que plantó la semilla para este foro. Gail. Ay, Leti, muchísimas gracias. Y gracias a todos los que nos acompañan como panelistas, como auspiciadores y como participantes en este foro virtual. Solo unas breves palabras para los que se interesan por una revista que dirigimos, Medic Review, que tiene un compromiso con la equidad en salud, con la salud para todos, con el One Health y también con el valor de la cooperación y del aprendizaje mutuo. Estamos en línea y nos vienen a acceder a nuestra página personas de unas 130 países, mayormente en inglés. Nosotros invitamos a ustedes todos a no solamente leer la revista, sino publicar en la revista, que se dedica mayoritariamente a la salud, la medicina, la salud poblacional, la equidad en América Latina, Caribe y también las poblaciones Latinx en Estados Unidos. Para eso pueden consultar la revista en medicreview.org, Medic con doble C, medicreview, todo junto, .org, y no hay costo ninguno ni para los lectores ni para los autores. Tenemos en este momento una sección especial dedicada a la COVID-19 en Cuba en particular, que también le invitamos a consultar para más información. Nos honra realmente participar en este foro. Muchísimas gracias. Gracias, Gail. Enseguida sigue la presentación de la doctora Alicia Fernández. Ambos hemos trabajado juntas por los últimos 7 años en ese field para desarrollar las carreras de profesores y estudiantes trabajando para la equidad de salud. Alicia es profesora de medicina y internista general en el Hospital General Zuckerberg de San Francisco y también la directora fundadora del UCSF Latinx Center of Excellence. Esta presentación es la primera de 4, 2 de California y 2 de Cuba. Después de las 4 presentaciones, vamos a dedicar bastante tiempo para responder a las preguntas de los participantes en este foro. Adelante, Alicia. Buenos días a todos. Me siento muy honrada de estar acá. Me llamo Alicia Fernández, como dijo la doctora Márquez Magaña, soy médica acá en San Francisco y profesora de medicina en la Universidad de California, San Francisco. Antes de nada, quiero pedirle disculpas
Yo soy, como ya se habrán dado cuenta algunos, soy argentina. Yo soy parte de esa generación de argentinos que se exiló en los años 70 y hace mucho que verdaderamente no trabajo en castellano, no trabajo en español. Así que si me equivoco con algún vocabulario o si o cometo algún error, por favor, ríanse de mí tranquilos y cualquier pregunta después la podemos contestar. Yo quiero hacer un repaso relámpago sobre lo que sabemos de COVID-19 en las comunidades de color y quiero hablar más que nada sobre la experiencia que hemos tenido acá en California y en San Francisco. Voy a compartir mis diapositivas. Discúlpenme que esto siempre me tarda un poquitito. Muy bien. ¿Pueden ver las diapositivas? Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, este es un mapa del New York Times de hoy mostrando las muertes en términos absolutos de todo el mundo, de COVID-19 en todo el mundo. Como se ve y como dijo el compañero, en América Latina ha sufrido mucho. Y todas las Américas han sufrido mucho, en parte por dificultades con la política sanitaria en Estados Unidos. Y aquí se ve que Estados Unidos, México y Brasil, la cantidad de muertos, igual que en mi país natal. Esto muestra las expectativas de vida y el impacto de COVID-19, las expectativas de vida. Lo que hemos visto es que en la población negra afroamericana en Estados Unidos ha habido una caída de más de dos años y en la población latina de casi 3 años. Aquí en este esquema se ven las bien conocidas disparidades en expectativa de vida entre la comunidad negra y la comunidad blanca americana. Pero lo que quiero señalar es más que nada la caída tremenda en expectativa de vida. En Estados Unidos no se ha visto esta caída en expectativa de vida desde la Segunda Guerra Mundial. Cambio ahora a mostrarles los casos en California. Cuando se ve esta raya, esto muestra la proporción de la población. Por ejemplo, la población asiamericana es 6,8% de la población total de California. Y aquí se ven los casos. En la población asiática se ha visto que el número de casos es menor que el número de proporción. En la población negra en California es más o menos idéntica, mientras que en la población latina sobresale mucho su representación en la población. Y es lo que les mostré ahí, son casos, y aquí lo que les muestro son muertes. Y se ve el mismo esquema en la cual la cantidad de muertes en la población latina sobresale el número de muertes el número que representa en la población. Y esto es particularmente notable porque la población latina suele ser una población más joven en comparación a otras en California. Y esto creo que para ustedes que están acostumbrados a hablar en equidad en salud no va a ser una sorpresa. No va a ser una sorpresa. Aquí se muestra, estos son datos oficiales del estado de California, y aquí lo que se ve es la cantidad de casos en distintas comunidades que están estratificadas por su nivel de ingreso. Y a medida que sube el nivel de ingreso, baja el nivel de casos. Lo que es importante señalar acá es cuán lineal, cuán asociada es esa relación. No es una relación, es una relación muy nítida. Si la comunidad tiene más ingresos, tiene menos casos. Y aquí se ve lo mismo, pero aquí lo que se está señalando es el porcentaje de la comunidad que vive en casas, me escapa la palabra, en casas con mucha gente, ya sea por pobreza o por vivir en casas multigeneracionales. Y aquí es algo muy importante, que es que se muestra otra vez la relación muy dramática
entre la gente que tiene acceso a aseguranza a servicios de salud y la cantidad de casos. Y lo que se ve es que en las comunidades que tienen menos acceso a servicios de salud hay más casos. Mis compañeros aquí, mis colegas acá en la Universidad de San Francisco hicieron un análisis de las muertes que ocurrieron en San Francisco durante los primeros 6 meses de la pandemia. Y lo que se vio es que más del 60% de las muertes excesivas, o sea, las muertes debidas a COVID, en los primeros 6 meses ocurrió en gente que solamente tenía la secundaria o menos, es decir, una población con disparidades educacionales. Y yo participé en este estudio donde nos estuvimos mirando a las muertes excesivas entre los latinos en California. Y lo que fue muy interesante ver es que aquí estamos yendo a través del tiempo, y acá lo que se ve es que gente que nació en Estados Unidos sufrió exceso de muertes alrededor de agosto del año pasado, pero eso fue mucho más notable en latinos nacidos en el exterior, en inmigrantes, ya sea en México o en Centroamérica. Y cuando vemos cuando nos fijamos y vemos en qué trabajan, si están en industrias esenciales y si tienen qué nivel educacional tienen, lo que nos damos cuenta es que aún entre la gente que trabaja en industrias esenciales se ve una diferencia importante entre los latinos nacidos en Estados Unidos y los latinos que son inmigrantes. Y esto nos empieza a dar en un panorama estadístico estatal un poco más de idea de qué es lo que ha estado ocurriendo en California en las poblaciones de color. Y acá se ve quiénes eran esta gente. Entonces, ¿quiénes son los que han muerto así en su manera tan excesiva entre la población latina en California? Más que nada son trabajadores agrícolas y gente que trabaja en toda la industria relacionada a la comida, la distribución de comida, ya sea gente que produce comida como trabajadores de campo, o gente que trabaja en las grandes unidades, por ejemplo, los casos que han habido en las fábricas de pollo, donde hacen distribución de gallinas, o cocineros, gente que trabaja en restaurantes. Y estas son la gente que lamentablemente se contagió por necesidad de seguir trabajando, se contagió y lamentablemente esta es también la gente que murió, aunque estos son gente joven, dentro de todo, cuyos factores de riesgo más que nada suele ser la enfermedad misma y no otros problemas. En mi hospital, voy a ir ahora a datos muy, muy locales. En mi hospital, en abril del 2020, en la segunda semana de la epidemia, que fue en marzo del 2020, acá en San Francisco, yo recibí un llamado de una colega que estaba de guardia y me dijo: Alicia, te tengo que contar algo. Repasé todos los tests que se hicieron en estos 2 días y 10 de los 10 test positivos fueron en pacientes que solo hablan español. Es decir, que aún en una ciudad tan diversa, la ciudad de San Francisco es una ciudad muy, muy linda, es una de las ciudades más diversas de Estados Unidos y del mundo, con una enorme población asiática, además de gente de todas partes del mundo, y sin embargo lo que estábamos viendo era casi una cosa muy, muy nítida, muy específica en la población inmigrante mexicana y centroamericana. Y ya llegados a abril, 80% de los pacientes hospitalizados con nosotros eran inmigrantes latinos. Y eso, generalmente, menos del 30% de nuestra población son latinos, así que eso les da cierta idea. Y ahí fue muy lenta la respuesta para entender que era una pandemia que a un nivel afectaba a todo el mundo y en otro nivel
afectaba a un nivel, con una disparidad muy grande a esta comunidad. Y esto es un mapa de la ciudad de San Francisco, que es una ciudad así, casi un cuadrado perfecto, y lo que se ve son diferencias en el nivel de casos entre el sector oeste de la ciudad, menos de 255 casos por cada 10.000 residentes, al sector sur, nuestro hospital está acá, al sector sur, el sector más pobre de la ciudad, donde los casos sobresalen los 1.300. Entonces, la experiencia de la pandemia variaba y varía mucho de acuerdo no solo en qué estado está uno, sino en qué condado, sino efectivamente de qué trabaja y dónde vive. Entonces aquí les muestro un estudio que hicimos nosotros en una ciudad acá cruzando la bahía, en la ciudad de Oakland, en California, que es una ciudad donde también existe una población latina muy grande, más que nada inmigrantes. Y esto fue hecho en una colaboración con muchas organizaciones de la comunidad. Y lo que nosotros vimos es que después de hacer lo que hicimos fue una feria en la cual invitábamos a la gente a venir y hacerse la prueba de COVID. Y lo que vimos es que entre los no latinos, la cantidad de gente cuya prueba salió positiva era muy poco, menos del 1%, mientras que entre los latinos era más del 5%. Cuando llegaba la gente, en esta ciudad hay un porcentaje hay muchos inmigrantes guatemaltecos, y esos guatemaltecos son de origen maya, es decir, son guatemaltecos indígenas. La mayoría habla español, pero algunos solamente hablan el idioma de ellos, que es el idioma mam. Y cuando llegaba la gente, les hacíamos llenar un cuestionario que incluía la pregunta, ¿es usted maya? Y cuando hicimos el análisis, lo que se vio es que entre los mayas tenían muchas más chances de ser positivos y de mostrar anticuerpos, es decir, evidencia de haber tenido esta infección. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nos enseña que aún dentro de una población que se puede ver como una población homogénea de inmigrantes latinos, existe diferencias de circunstancias de vida que llevan a un grado mayor de infección. Y eso lo vimos cuando les preguntábamos acerca de cuánta gente vive en el mismo departamento, y se ve que aquí en amarillo la gente maya suele vivir con más gente, entre 3 y 5 personas, y un cuarto con más de 6 personas. Y cuando les preguntamos sobre inseguridad alimentaria, más de la mitad nos contaron que sí, que tenían problemas alimentarios y que tenían muy bajos ingresos. Así que, ¿qué significa todo esto? Significa que aún dentro de los problemas de los determinantes de salud son mucho más precisos, hasta cierto punto decirlo, que ver si es una población rica o pobre, cómo es la población. Tiene que ver en tanto con todas las experiencias que trae un grupo o no, y sus posibilidades de trabajo, sus posibilidades de convivencia, y todo eso está relacionado con sus chances de enfermarse de esta pandemia. Rápidamente aquí les muestro el estado de California, y lo que se ve es que en las zonas más pobres, es decir, por ejemplo, en el Valle Agrícola de California, es donde se ve más infección. Y aquí lo que se ve, son las vacunas, es el inverso, que las zonas más ricas, por ejemplo, la zona de la bahía donde estoy yo, que está mucho más vacunada que el Valle Agrícola. O sea, existe un efecto inverso entre la cantidad de casos y la cantidad de vacunas. Los lugares que han sufrido, que han tenido más actividades, más casos de COVID, son las zonas menos vacunadas.
nosotros en salud pública lo llamamos en inglés la relación inversa del cuidado de salud, es decir, que se le da más cuidado de salud a la gente que lo necesita menos. Y aquí, solo para mostrarles, así podemos volver a hablar de esto si les interesa, es que hemos tratado de responder creando una organización que se llama Comunidad contra COVID, y esta es una foto de todas nuestras promotoras que estaban haciendo investigación, rastreo de contactos y ayuda a la parte de la población que ayuda a la población con pruebas positivas que necesitaban hacer cuarentena. Y también nuestra universidad ha respondido tratando de enseñar, de crear un grupo en el cual podemos hablar, unirnos con gente, con sindicatos y con organizaciones de la comunidad, dando charlas sobre las vacunas para ayudar a la gente a entender lo de las vacunas. Y eso lo hacemos en más de 11 idiomas. Y este es un programa que creo que para los cubanos les va a resultar algo conocido, que es poder ver, hemos movilizado a nuestra juventud creando un programa para entrenar a jóvenes que están estudiando para hablarle a la gente de las vacunas. Y estos son jóvenes, van de casa en casa en las comunidades más afectadas, preguntando a la gente qué preguntas tienen sobre las vacunas y también tratando de educarlos de dónde se pueden vacunar y tratando de reducir el nivel de miedo que tiene la gente. Porque como dije, estas son comunidades inmigrantes, muchos de ellos no tienen documentos, visas para estar en Estados Unidos y tienen muchos miedos de ir a vacunarse o de acceder a servicios de salud. Y con eso les pido las gracias y espero que no haya sido demasiado larga esta pequeña presentación. Les agradezco mucho la atención. Gracias, Alicia. Estamos perfectamente a tiempo. Vamos a seguir con la presentación de Francine Ríos Fechko. Y también voy a decirles a los que están escuchando esta información tan ilumbrante, tan illuminating, no sé cómo se dice, pero también bien frustrante. Pero es que si pueden poner, si tienen preguntas, al fin lo vamos a responder y pueden poner esas preguntas aquí en la Q&A. Es un botón abajo en su pantalla, allí pueden escribirlos. Pero ahora seguimos con Francine y me da mucho gusto darle la bienvenida. Ella es una investigadora del Latinx Center of Excellence y nos va a dar una perspectiva sobre la situación para jóvenes adultos en California. Gracias, Francine. Muchas gracias a la doctora Márquez Magaña y además a todos. Estoy muy emocionada y además honrada para estar aquí con ustedes hoy. Ya que la doctora Fernández nos habló un poquito sobre lo que está pasando en California, las comunidades de color, yo me voy a enfocar un poquito más en la situación contextual de los jóvenes en California y además en todos los Estados Unidos. Próxima. Gracias. Entonces, para empezar, les quiero mostrar unos datos para enseñarles por qué estábamos tan interesados en investigar más sobre la situación de los jóvenes. Aquí en la gráfica a la izquierda son índices de vacunación de diferentes grupos de edad en California. Entonces, podemos ver primero que el grupo que tiene el porcentaje menor de vacunación es el grupo 5 a 11 años. Y esto más que nada es por razones de que la vacuna no estaba disponible para este grupo hasta hace muy poco. Pero ya que miramos los grupos mayores de adultos, vemos que casi todos los adultos están ya más arriba de 85% de esa población que se ha vacunado. Pero los dos grupos que están al índice más bajo es el grupo de 18 a 24 años, que tiene solamente 80%, y el grupo de 25 a 34 años, que está a 73%.
Y para esta discusión, cuando yo me refiero a los jóvenes, me estoy refiriendo al grupo más o menos de 18 años a 30 años, o sea, adultos jóvenes. En la gráfica ahora a la derecha son los índices de vacunación, pero en todos los Estados Unidos. Y aquí vemos también algo muy similar, que es que los adultos, ya cuando sube la edad, sube el porcentaje de la población que se ha vacunado. Entonces, lo que hicimos nosotros, y próximo diapositivo, gracias. Ya la gente empezó a notar que en este grupo de jóvenes no se estaban tomando la vacuna al mismo número que los otros adultos. Entonces, hubo investigaciones por las razones por las cuales estos jóvenes no se estaban tomando la vacuna. Entonces, esta investigación nos muestra en la gráfica a la izquierda que, como que ya les mostré, que el grupo de 18 a 29 tiene solamente como 67% que se han tomado las dos vacunas. Y en este estudio les preguntaron a las personas por qué no se estaban tomando la vacuna. Y ya pueden ver que hubo un grupo de individuos que respondieron que quieren esperar y ver más o menos, que quieren ver cuáles son los efectos a largo plazo, que todavía no se sienten cómodos en recibir la vacuna. Y en el grupo de 18 a 29, que es el grupo que estamos interesados, eso era 10% de las personas que todavía no se sentían cómodos y querían esperar a tomar la vacuna. Y al subir la edad, ese porcentaje baja. Y esto también se puede ver en el porcentaje de las personas que dijeron que solamente se iban a tomar la vacuna si fue requerido por el gobierno, por su trabajo o lo que sea. Y para los 18 a 29, esto fue 7% de la población que dijeron, la única manera que me voy a tomar la vacuna es si me lo requieren. Y ya ese porcentaje va bajando al subir la edad. Entonces, de hecho, nosotros estábamos muy interesados en investigar por qué esta situación estaba pasando en el grupo de jóvenes, por qué no se estaban tomando la vacuna al mismo número que los adultos mayores. Próxima. Entonces, lo que lo hicimos es formamos en asociación con 3 organizaciones comunitarias aquí del área de la Bahía de San Francisco, unos grupos de enfoques que se enfocaron en jóvenes de 18 a 30 que se identificaron como latinos, afroamericanos y de las Islas Pacíficas. Y nos enfocamos en esos 3 grupos porque eran los grupos que estaban siendo afectados más por la pandemia en términos de los casos y además de los efectos económicos. Y además eran los grupos que estaban mostrando los números más bajos de recibir la vacuna. Y nosotros hablamos con 46 personas en total, en diferentes grupos de enfoques, con más o menos 6 personas por grupo, del periodo de junio a agosto de este año, de 2021. Próxima. Entonces, aprendimos mucho en estas conversaciones. La idea era aprender más sobre las razones más específicas, ¿no? Porque al hacer algo cuantitativo es difícil entender realmente por qué los jóvenes están decidiendo no tomar la vacuna. Entonces, la cosa más importante que aprendimos era que la cantidad de desconfianza y escepticismo en este grupo, en términos a la confianza que le tuvieron a los institutos gubernamentales y además médicos, era muy, muy alto. Y había muchas razones por las cuales esto pasó, pero las razones más que nos dijeron los jóvenes con las cuales hablamos era que había una historia de injusticias contra los grupos minoritarios por la parte del gobierno y además injusticias contemporáneas que estaban pasando todavía, que estaban influenciando la confianza que los jóvenes tenían
en lo que le estaban diciendo el gobierno sobre la vacuna, sobre la pandemia en general. Y esto estaba influenciando mucho la desconfianza y el escepticismo. Entonces, quiero leer una cita de las conversaciones que tuvimos. Este joven dijo que no creo que la vacuna debería ser obligada o forzada, especialmente si no hay asistencia médica disponible para todos en la sociedad. También me pregunto, ¿de dónde viene este dinero y a dónde van los beneficios y el dinero que están sacando de esto? Entonces, ¿estamos teniéndole confianza a estos institutos médicos, estas empresas farmacéuticas que nos han envenenado para tenerles confianza con nuestra salud? Entonces, aquí vemos que la desconfianza está muy, muy alta y mucho viene de la falta de ayuda de la parte del gobierno durante la pandemia y además antes de la pandemia. Próxima. Otra cosa que aprendimos es que en este grupo, 18 a 30 años, la autonomía es extremadamente importante. Los jóvenes que hacían hincapié en tener autonomía sobre decisiones personales relacionadas con la salud. Y esto viene en gran parte de dónde están estos jóvenes en la vida, ¿no? En la transición de ser niños a ser adultos y ya poder hacer sus decisiones propias. Y lo que fue interesante sobre esto es que a causa de esta importancia que le ponían a la autonomía, la mayoría de los participantes con los cuales hablamos no apoyaban los mandatos del gobierno y tampoco los incentivos. Y los incentivos es algo que estaba pasando mucho durante este tiempo que estábamos haciendo la investigación, en términos de darle dinero a la gente si decidieron tomarse la vacuna o darle otros incentivos para que se tomaran la vacuna. Y nosotros notamos de estas conversaciones que esos incentivos en realidad estaban aumentando la desconfianza que los jóvenes tenían en el gobierno. Y aquí les leo otra cita de las conversaciones. Creo que los incentivos me hacen vacilar. Algo que he escuchado es bueno. La gente tiene cáncer, tiene asma, tiene todas estas otras condiciones, pero el gobierno no da ningún tratamiento gratis para estas condiciones y no nos están pidiendo que recibamos tratamiento para estas cosas. Creo que me hace más sospechosa porque lo están empujando mucho, como que, ¿por qué esto? Entonces ya ven que estos incentivos estaban, y además la necesidad de hacer sus decisiones propias, estaban haciendo aumentar la desconfianza en este grupo. Próxima. Bueno, otra cosa que aprendimos, que me imagino que ya se sabe mucho, pero fue algo muy prominente que escuchamos en los grupos de enfoque, es que los jóvenes sacan la mayoría de su información de las redes sociales. Y esas redes sociales contienen mucha desinformación. Entonces, para los grupos más adultos, y antes hicimos grupos de enfoque con adultos, entonces pudimos comparar las respuestas de los adultos con los jóvenes. Y vimos que muchos de los adultos sí usaban redes sociales, pero también miraban la televisión, leían el periódico y leían más, por ejemplo, cosas del sistema de salud pública de California o de la nación. Pero para los jóvenes, más que nada, estaban sacando toda su información de las redes sociales. Y estaba causando mucha confusión porque había tanta desinformación y tanta información que estaba en conflicto. Entonces aquí les leo otra. Un joven nos dijo, veo mucho en las redes sociales, no salgo buscándolo, pero siento que cuando lo busco me asusta mucho. Te tratan de asustar para que recibas la vacuna y después las redes sociales te tratan de asustar para que no la recibas. Es muy confuso. Entonces esto fue muy importante para poder informar cómo íbamos a hablar con estos jóvenes y asegurarnos que estaban recibiendo la información correcta. Próximo. Y la última cosa es que aprendimos mucho sobre las razones por las cuales los jóvenes no querían recibir la vacuna, pero también sí aprendimos sobre
qué estaban motivando a los jóvenes que sí recibieron la vacuna a hacer esa decisión. Entonces, ¿qué le estaba motivando? Y lo que encontramos es que en los grupos de adultos mayores, muchos estaban motivados por miedo de enfermarse con el COVID y por tener una reacción severa a la enfermedad. Pero en los grupos jóvenes no estaban tan preocupados con eso. Entonces, no estaban tan preocupados con las razones de salud de ellos mismos, porque la chance de tener una reacción tan severa o muerte era más baja. Pero lo que sí motivan a los jóvenes eran las razones sociales y económicas. Y esto, por ejemplo, muchos hablaron sobre razones económicas en términos de poder trabajar o estar asustados que no iban a poder trabajar porque iba a haber mandatos de sus empleadores. Y la otra razón era razones sociales. Entonces, muchos de los jóvenes con los cuales hablamos mencionaron cosas como poder ir a comer afuera, poder ir a los bares, poder ir al partido de fútbol, poder ir de vacaciones. Y las razones que recibieron la vacuna era porque eso fue requerido para hacer esas actividades. Entonces, eso también es importante en términos de informar la política de cómo aumentar la vacunación en este grupo. Aquí les leo una cita en referencia a las motivaciones. El único beneficio de la vacuna es que el mundo está abriendo de nuevo porque la gente se está vacunando. Yo sí quiero vivir mi vida afuera de la casa y entonces nos están diciendo que la más gente que se vacuna, la más probabilidad que las cosas abren. Y ahí vemos que las motivaciones estaban más enfocadas en las cosas sociales y económicas. Próxima. Y ahora solo quiero terminar con unas recomendaciones que nosotros como grupo de investigadores, además en colaboración con los grupos comunitarios con quienes estábamos trabajando, creamos estas recomendaciones para aumentar el porcentaje de gente en este grupo de jóvenes que estaban recibiendo la vacuna. Entonces, la primera es para los grupos que están hablando con estos jóvenes. Es necesario estar pendiente de cómo las injusticias históricas y contemporáneas afectan la confianza en las instituciones gubernamentales y médicas y poder tener estas conversaciones con los jóvenes. La segunda es enfatizar los beneficios sociales de la vacunación. Y aquí le puse en paréntesis mandatos, porque aunque los jóvenes no estaban apoyando los mandatos, muchos mencionaron que lo que les empujó a hacer la decisión de recibir la vacuna sí fueron los mandatos. Entonces hay una dificultad ahí en términos de la decisión de hacer de lo que apoyan los jóvenes o lo que les empujan a recibir la vacuna. La próxima es patrocinar a la gente prominente para promover la vacuna en las redes sociales. Y la última es incorporar las voces de los jóvenes, especialmente las jóvenes de las comunidades minoritarias, en el desarrollo de la política y en los mensajes de salud pública. Y con eso espero responder las preguntas después, pero muchísimas gracias. Gracias, Francine. Si tienen preguntas sobre esta presentación o la de la doctora Fernández, por favor de escribirlas en la Q&A pantalla de esta plataforma. Estas preguntas y las que forman después de las siguientes dos presentaciones de Cuba serán la base para discusión al fin de este foro. Ahora me da mucho gusto presentar a la doctora María García Caminantes. Ella es médica especialista en medicina familiar y jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana. Y es la investigadora responsable del sitio clínico para el ensayo fase 2 del candidato vacunal Soberana 2. Doctora. Y buenas tardes a todos y gracias por la invitación a participar en el foro y poder compartir la experiencia de Cuba en el enfrentamiento a la COVID
desde varios aspectos. Yo me dedicaré sobre todo a hablar de lo que hemos hecho a nivel comunitario desde la atención primaria de salud. Y cuando quiera comenzamos con la primera diapositiva. Próximo. Próxima diapositiva. Gracias. Nosotros, para poder hablar de lo que se ha hecho en Cuba en el enfrentamiento a la pandemia, tenemos que empezar por hablar un poco brevemente del Sistema Nacional de Salud cubano, y tenemos que comenzar diciendo que la salud en nuestro país está refrendado en el artículo 72 de la Constitución de la República. Por tanto, es un derecho que tiene toda la población cubana, y como tal, entonces, el Estado, a través del sistema de salud, abarca y promueve y provee a toda su población de lo relacionado con el tema de la salud. Próximo. Como principios del Sistema Nacional de Salud, bueno, por supuesto, es un sistema que es universal, que es gratuito, que es accesible, regionalizado e integral. Por tanto, está al alcance de todos sus ciudadanos, ya sea en zona urbana como en zona rural, que no importa la afiliación política, religiosa, ya sea su sexo o su raza, y que está basada fundamentalmente en un sistema de atención primaria de salud que hay que hacer énfasis sobre todo en la participación comunitaria e intersectorial que permite alcanzar salud en la población. Próximo. Tiene tres niveles de atención. Un primer nivel de atención o nivel primario, que es donde por supuesto se encuentran los consultorios y policlínicos, que es la puerta de entrada y la base del Sistema Nacional de Salud. Un nivel secundario donde nos encontramos con diferentes hospitales, ya sea clínicos quirúrgicos, maternos y pediátricos. Y un tercer nivel donde se encuentran los diferentes institutos especializados en diferentes especialidades. Próximo. La atención primaria de salud, que además de lo que vamos a estar hablando, que es el nivel comunitario y que, como decía anteriormente, es la base de la atención médica en Cuba, por supuesto, como decíamos, era integral y va a ir a la atención del individuo, de la familia y de la comunidad donde se va a encontrar ese individuo y esa familia. Y eso nos ha permitido muchas de las acciones que se han realizado durante este periodo de tiempo para el enfrentamiento de la COVID. Partiendo de que para usted poder tener todos los grupos de edades o todos los grupos vulnerables, parte del proceso nuestro de dispensarización, que no es nada más que la clasificación de la población en diferentes grupos. Parte de una consulta, de una visita de terreno y de un ingreso en el hogar, que lo hemos puesto, por supuesto, durante este periodo, con mayor énfasis en el tratamiento y seguimiento tanto de los casos positivos como de los casos, contactos de los casos positivos. Próximo. Después de haber hecho este resumen bien apretado del Sistema Nacional de Salud para sentar las bases de lo que hemos realizado, tenemos que decir que cuando usted va a analizar una propagación de una epidemia, dentro de otras muchas razones o dentro de otros muchos factores, usted tiene que estar hablando de adoptar oportunamente medidas de reforzamiento por zonas donde usted va saliendo los casos positivos, identificar todos los contactos de estos casos que usted va identificando. Tiene que poder identificar oportunamente los que son sintomáticos y los que son asintomáticos en los casos sospechosos y en los casos positivos. Y por supuesto, algo importante, que es que los ciudadanos de cada una de estas zonas puedan respetar las medidas de aislamiento físico y de esta manera poder evitar la propagación de este virus. Próximo. ¿Qué pasa cuando no hacemos esto y nos confiamos? Bueno, en esta lámina es de manera general, vemos por uno de los ejes casos detectados que pueden ir subiendo, la capacidad de los sistemas sanitarios que llegan, por supuesto, hasta un límite, están preparados para adoptar un grupo de medidas, y que en el peor de los escenarios, es la primera curva que vemos en ascenso, cuando usted no toma las medidas pertinentes, se va por encima de la capacidad del sistema sanitario para poder asumir y poder controlar la propagación de esta epidemia. Cuando usted comienza a tomar un grupo de medidas como las que vimos anteriormente y otras más, usted ve que es la segunda curvita, vemos como el pico de los casos se van reduciendo y se va ralentizando la aparición de los casos cuando usted toma estas medidas. ¿Qué sucede si entonces estas medidas se relajan o se flexibilizan antes de tiempo? Bueno, entonces repuntan las infecciones y vuelvan a comenzar el ascenso de los diferentes casos que podemos ir encontrando. Próximo. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad, y es este breve gráfico que traemos,
estamos hablando de que está relacionada fundamentalmente, lo quisimos poner así, con dos aspectos. Primeramente, en los grupos de riesgo que pueda tener la población, y nosotros nos hemos dedicado sobre todo, y el profe que nos sigue va a hablar más profundamente de este tema, en la población mayores de 60 años como grupo vulnerable, y en la población con enfermedades crónicas, que donde vemos esto en el análisis que se realiza a nivel de este nivel comunitario en la atención primaria de salud. Y por supuesto, otros factores que van a propiciar la transmisión del virus, que están muy relacionados con esta vulnerabilidad, porque tiene que ver con factores sociodemográficos, con factores de hacinamiento, factores geográficos, que puedan influir, y que cuando usted los une, entonces usted está hablando de la unión de las enfermedades más los factores de la transmisión, y usted está hablando entonces de la vulnerabilidad que puede estar teniendo la población para poder infectarse, poder desarrollar la enfermedad y poder propagar la enfermedad. Y cuando usted ve próxima, y cuando usted entonces habla de vulnerabilidad, y es lo que hemos realizado, hay que tener en cuenta los determinantes sociales de la salud y el enfoque de sindemia para poder analizar la COVID y poder llegar de manera oportuna a cada uno de los casos. Cuando usted averigua y revisa los campos de salud de la LONDE, usted ve que hay una parte que tiene que ver con los servicios de salud, a la hora de usted poder enfrentar y poder abarcar las epidemias. Bueno, en los servicios de salud, esto es un mapa que el epicentro de la COVID en Cuba estuvo, por supuesto, como en todos los países, relacionado con la capital del país. La Habana, capital de todos los cubanos, capital del país, es la que durante todo este periodo ha acumulado la mayor cantidad de casos y donde el enfrentamiento ha sido bastante complejo a partir de las complejidades sociales y las complejidades estructurales que tiene cada uno de los municipios que las diferencian, aunque nosotros lo vemos como un gran municipio, pero cada uno tiene sus características. Y cuando usted observa los servicios de salud, que por suerte para Cuba no sería algo desfavorable, sino que más bien es favorable para la atención a la población por las cosas que hemos hablado anteriormente, y usted en ese mapa va a ver la densidad de consultorios del médico de la familia, que es el nivel comunitario, en cada uno de los municipios de La Habana. Vemos que la mayoría está entre más de 25 y 40 consultorios por kilómetro cuadrado, lo que te permite que los servicios de salud realmente están acercados a la población. Y ahí nosotros hicimos varias cosas para el enfrentamiento a la COVID. Ahí nosotros iniciamos abriendo las salas de respiratorio o consultas de respiratorio en cada uno de los policlínicos separados de las consultas de emergencia y urgencias médicas. Se abrió solo locales para la atención a los pacientes con síntomas respiratorios, donde se le hacía, por supuesto, una encuesta epidemiológica, se veía todo lo relacionado con sus contactos, con su historia epidemiológica, y ya más recientemente hasta ese lugar llegamos a hacer test de antígenos rápidos que nos permitía tomar decisiones oportunas e inmediatas con los pacientes que estaban dando positivos, y todos estos pacientes, por supuesto, que estaban dando positivos, de igual manera se le montaba inmediatamente la realización del PCR en tiempo real y se mandaba al laboratorio. Esto también nos propició poder acelerar el diagnóstico y poder tomar de manera oportuna un grupo de medidas a nivel comunitario que impidiera la propagación o transmisión de la enfermedad en gran escala. Próximo. Hablamos además, y es el siguiente mapa, es decir, los dos que tenemos, y en uno vamos a estar hablando de los grados de vulnerabilidad. Si recordamos las diapositivas anteriores que pusimos, hablamos de la unión de las enfermedades con los factores que determinaban la transmisión de la enfermedad, y ahí vamos a estar uniendo el grado de vulnerabilidad para la infección por el SARS-CoV-2 según factores que favorecen el contagio. Y hablamos de los determinantes intermedios, determinantes estructurales, y te permitía comparar entonces en qué municipio, y así lo hicimos para todo el país, en qué municipio había un mayor grado de vulnerabilidad al tener en cuenta los factores socioeconómicos, los factores geográficos, es decir, los determinantes intermedios o estructurales de la determinación social de la salud, y poder tomar entonces medidas oportunas en los lugares donde teníamos un mayor grado de vulnerabilidad. Y nosotros en nuestro país, que tenemos dividido, por llamarlo de alguna manera, la población desde las circunscripciones, consejos populares y municipios, es decir, desde el lugar más cercano de convivencia, que es el barrio, después lo abrimos un poco más y es el gran municipio, la gran comunidad, y después la provincia. Y también hicimos ahí la división, que es el mapa hacia abajo, que está en color gris y negro,
que vemos entonces cómo desde este aspecto, y así lo vimos y así lo tratamos, cuáles eran las circunscripciones, cuáles eran los municipios, cuáles eran los barrios de mayor vulnerabilidad, tener en cuenta los diferentes determinantes y poder trabajar de manera directa y diferenciada en los lugares que más nos preocupaban que pudiera haber una propagación del virus. Próximo. Esto nos permitió tomar un grupo de medidas y, por ejemplo, les traje solamente 2 mapas de ejemplo de lo que se ha hecho y a partir de todo esto que analizamos anteriormente y la vulnerabilidad de cada uno de los lugares, se propusieron zonas donde teníamos que hacer mayores estudios de test rápidos y de PCR en tiempo real para poder llegar a un diagnóstico. Hay zonas donde prácticamente no había casos, donde el movimiento de la enfermedad fue menor, pero había otras zonas, como pueden ver en este y en la siguiente diapositiva, donde la vulnerabilidad de esas circunscripciones, de esos barrios, de esos municipios próximos era mayor y hacia ahí nos dirigimos para la aplicación directa y a realizar los diferentes estudios y la búsqueda de casos a partir de que, como es conocido en muchos lugares, los pacientes no llegan al sistema de salud por diferentes razones y a veces se quedan en la casa pensando que era un simple catarro y entonces nos dirigimos a estudiar en esos lugares para la búsqueda activa de los casos. Próximo. Entonces, próximo. Entonces tenemos que ver, cuando usted habla de enfrentamiento a la COVID, tenemos que verlo como una sindemia. Es decir, a la hora de hablar de equidad, de determinantes sociales de la salud, y esto es un concepto que se habla desde 1990 con la aparición del SIDA, es decir, del VIH-SIDA, y que es un concepto que se ha tenido que retomar en los estudios de la determinación social de la salud, y tenemos que ver entonces, perdón, la COVID en el término de sindemia y poder estar uniendo el entorno económico con el entorno sociocultural, el físico-ambiental y el biológico para poder hacer un estudio completo y profundo y bien realizado del enfrentamiento a la COVID-19. Próximo. Aquí les dejo cómo entonces a través de la interrelación adversa, por supuesto, entre la enfermedad y la comorbilidad y con los factores que determinan socialmente la transmisión, va a generar entonces como usted, de manera gráfica, ahí le pusimos todo lo que se puede hacer cuando usted busca y lee sobre determinación social de la salud, y ese es el esquema que tiene la OMS también para hacer los estudios con los determinantes intermedios estructurales y todos los determinantes donde usted ve cómo usted interrelaciona tanto la política como las condiciones de vida, el acceso a los servicios, a los diferentes productos, cómo usted tiene que ver los factores biológicos con la inmunidad y las comorbilidades, los factores socioculturales, porque no todas las familias actúan de la misma manera, ni asumen los consejos de salud y las acciones de salud de la misma manera, como el comportamiento de la población a la vez de cumplir con las medidas, con las normas de bioseguridad, como los servicios de salud a través de las pesquisas activas, las consultas, los aislamientos y el cumplimiento de los protocolos, ya sean oportunos y que sean adherentes en el momento que cuando usted ve todas estas cosas unidas a la vulnerabilidad por las enfermedades crónicas no transmisibles, la edad, los grupos etarios, entonces puede tener efectos negativos en la salud, ya sea de movilidad, discapacidad y mortalidad, ya sea por COVID o no COVID. En este caso estamos hablando de COVID y lo vemos como una sindemia, pero nos sirve también para hablar de cualquier tipo de enfermedad a la hora de hacer un análisis, porque a veces olvidamos cómo lo social determina también en la salud e influye favorable o desfavorablemente a la hora de hacer un estudio. Próximo. Tenemos que hablar obligatoriamente de vacunación. La Habana es una de las capitales más vacunadas del mundo y Cuba tenía 5 candidatos vacunales. Alguien pensó que estábamos locos, que por qué tantos candidatos vacunales y con una quizás a lo que pudiéramos dedicarle todo el esfuerzo y todas las cosas para poder desarrollarla, pero creo que la idea de nuestro presidente de tener una soberanía en cuanto a las vacunas y poder vacunar a nuestro país, a toda la población, con vacunas hechas por nosotros en nuestros laboratorios, en nuestras instituciones científicas, hoy nos ha permitido no depender de vacunas de ninguna de las grandes farmacéuticas internacionales y poder vacunar, como decía al inicio el profesor Castel, ya el 83% de la población con 3 dosis y más del 90% al menos con una dosis de vacuna. Y una de las vacunas es Soberana. Próximo.
Soberana, que tuvo una línea de tiempo de desarrollo clínico, y lo pongo porque ¿dónde se realizaron? En la comunidad. Es decir, fueron estudios para lograr hoy las vacunas que tenemos que se realizaron a nivel comunitario, en una interrelación, como decía al inicio, intersectorial, donde se une la ciencia y la salud en el bienestar de la salud del pueblo. Y usted ve que empezaron desde octubre del 2020 con una fase 1, diciembre del 2020 con una fase 2, 910 personas, donde ya estaba inmiscuido una de las áreas de salud de la capital. En marzo del 2021, un fase 3, un ensayo clínico que no había precedentes en la historia, con más de 44.010 sujetos en 8 municipios de la capital, con todas las complejidades que tienen las capitales de los países. Y en marzo del 2021, además, empezamos con una intervención de grupos de riesgo que empezó con el personal de salud y el personal de las empresas de BioCubaPharma, y que después se extendió al resto de la población con un esquema de Soberana 02 de 2 dosis y una dosis de refuerzo booster de Soberana Plus. Próximo. Y ahí vemos sintéticamente en el mapa lo que les decía de la fase 2, esa es La Habana con sus 15 municipios, y vimos que empezamos del nivel comunitario a empezar a ver cómo se desarrollaba esta vacuna, cuál era el grado de inmunidad, de seguridad que ofrecía para la población cubana, y comenzamos en un área de salud del municipio de Plaza de la Revolución, en un policlínico, con 910 sujetos entre 19 y 80 años de edad próxima, y que después vimos cómo se abarcó entonces 8 municipios de la capital, que si usted recuerda y ven los mapas que estábamos hablando de vulnerabilidad, era donde existía una mayor circulación del virus, donde las condiciones socioeconómicas eran más desfavorables, donde había mayor densidad poblacional, y fueron 44.035 voluntarios en 8 municipios de la capital, 48 sitios vacunales que se abrieron en cada uno de los lugares, 31 sitios clínicos, que permitió entonces tener hoy la vacunación que hemos podido hacer para la población. Próximo. Este era el escenario epidemiológico en la capital. Fíjense que las vacunas se probaron en un primer momento con un predominio de beta, es decir, de la variante beta, no olvidé el nombre, de la variante beta, que para los inmunólogos y para todos los que conocen de vacunas saben que es de las variantes que más se va a la inmunidad de las vacunas, y ahí se probó la vacuna Soberana 02 en la capital, y a partir de julio es que empieza a hacer el cambio y predomina entonces Delta en el 100% prácticamente de todos los casos. Por tanto, es una vacuna que ha probado que no se le va las variantes más peligrosas hasta el momento a la hora de poder la inmunidad de las personas. Próximo. No nos quedamos solos en los adultos. Cuba, que hoy ya tiene casi 2 millones de niños vacunados con las 3 dosis, desde los 2 años y hasta los 18 años, y empezó un ensayo clínico el 14 de junio, y ya en septiembre estábamos empezando a vacunar a todos nuestros niños a lo largo y ancho de todo el país para el reinicio del curso escolar. Ahí, por supuesto, un pediátrico que tenemos, que es el pediátrico de referencia para los ensayos clínicos, que es Juan Manuel Márquez, y de nuevo entonces el nivel comunitario, el nivel primario de atención en la inclusión de estos niños para el ensayo clínico que permite hoy el nivel inmunitario que tienen nuestros niños contra la COVID. Próximo. Pero no solo fue Soberana, tenemos Abdala, próxima, que de igual manera ha tenido varias fases de desarrollo clínico y que fue la primera vacuna en Latinoamérica aprobada, es decir, por nuestras autoridades regulatorias, aprobada como vacuna, y que ha permitido inmunizar a la mayoría de la población en nuestro país. Empezó desde diciembre del 2020 con diferentes, y ahí aumentó hasta marzo del 2021, donde se realizaron el ensayo clínico más de 48.000 pacientes o individuos, que nos permitió entonces obtener lo que hoy tenemos, y que ya desde el pasado 6 de diciembre comenzamos a bustear, como dicen los científicos, o a poner el refuerzo como una 4ª dosis a la población cubana, que permite mantener un nivel inmunitario después de 5 a 6 meses de la primovacunación, y te permite mantener un nivel inmunitario alto, que tú puedas enfrentarte de mejor manera a la enfermedad y que esta pueda pasar asintomática o con síntomas leves. Próximo. De igual manera, hicieron un ensayo clínico en pediatría, por tanto, que ya está aprobada, y que nosotros entonces en nuestro país ya contamos con 2 vacunas
que nos permite inmunizar a la población infantil entre 2 y 18 años de edad. Próximo. ¿Cuáles entonces serían las principales acciones que asumimos de manera de resumen? Bueno, un blindaje territorial, porque lo institucional vela por el cumplimiento de las medidas de un plan aprobado, un control social, el incremento de las medidas restrictivas de aislamiento social. Se crearon centros de aislamientos y cuarentenas, no solo institucionales, sino también en las comunidades. La vacunación, como les acabo de explicar, que nos lleva a lograr inmunizar a la totalidad de las personas con posibilidades de vacunarse. Una pesquisa especializada que nos permite priorizar la identificación de sospechosos y contactos y de esta manera estudiarlos. Una vigilancia microbiológica que tiene que ver con la toma de PCR y de test de antígenos, su conservación y traslado de las muestras. La investigación y vigilancia epidemiológica desde la estratificación, a partir de lo que hablamos anteriormente, de los determinantes, desde el consultorio y las manzanas según el riesgo. El ingreso en el hogar, que es una premisa del nivel primario de salud, para el seguimiento y evaluación diario de los casos, tanto positivos como sospechosos como contactos. La inspección sanitaria estatal, que tiene que ver con el control social, con los centros de asistencia social y los grandes centros laborales para que tampoco se nos dieran eventos en estos lugares. La atención médica, por supuesto, hubo que reorganizar todos los servicios de salud y en su gran mayoría todos se dedicaron al enfrentamiento a la COVID-19 a partir de protocolos y medidas de bioseguridad. La importancia de la prevención primordial y primaria en los grupos de riesgo, en los grupos vulnerables y, por supuesto, las medidas de comunicación social. Creo que ahí terminamos. Gracias. Gracias, doctora García Carminantes. Si tienen preguntas para la doctora, por favor, de escribirlos en la Q&A pantalla de esta plataforma. Y la presentación final es el ponente doctor Alberto Fernández Seco. El doctor es el jefe del Programa Nacional de Atención al Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido. Perdón. Buenos días, buenas tardes ya a todas y a todos. Es un gusto estar en este panel, Vera Gate, con la que hemos tenido muchas actividades en Cuba en el tema del adulto mayor. Nos pasa mucho encontrarnos, aunque sea por esta vez. Bueno, siguiente. Realmente Cuba es un país con un envejecimiento muy acelerado. Nosotros hemos envejecido en 50 años. Hace 43 años que no tenemos reemplazo generacional. Tenemos una alta esperanza de vida de 78,7 y una esperanza de vida, o sea, al nacer, y una esperanza de vida al llegar a los 60 años de 22,4 años. Bajo nivel de mortalidad y una baja mortalidad infantil. Y la población en total decrece. O sea, envejecemos y decrecemos como población. Siguiente. Actualmente, o sea, el 2020 se inició con el 21,3% de su población con 60 años y más. Para el 2030 se estima que lleguemos al 30% y de esa población el 18,2% tendrá 80 años y más. En Cuba ocurre algo interesante. Es el primer país en la región donde ocurre. Desde el 2010 se cruzan las poblaciones que llegan a los 60 años con las que llegan a los 15 años. Y de ahí en adelante solamente aumentan 60 años y disminuye la población de 15 años. Por supuesto, al tener una población tan envejecida, al punto, por ejemplo, que en este municipio que nos encontramos hoy, más del 27% de las personas tienen más de 60 años y más. O sea que realmente es un país muy envejecido. Adelante. Con un contexto, siguiente, con un contexto social, o sea, el país se encuentra en un proceso de actualización de su modelo económico y social para garantizar una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Transita por el cambio del desarrollo sostenible, integrado por las tres dimensiones, la económica, la social y la ambiental. Y por supuesto, como ustedes conocen, Cuba sufre las consecuencias de la aplicación de la política de bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos casi 60 años. Sus efectos en la economía y en la sociedad cubana constituyen el principal obstáculo para el desarrollo del país, cosa que nos afectó mucho, sobre todo aún más en el periodo de la COVID. Siguiente, las prioridades del gobierno se centran en continuar impulsando el desarrollo integral y el pleno de los seres humanos,
lograr un desarrollo económico con equidad, mayores niveles y calidad de vida de la población. Siguiente. Por supuesto, se hablaba del primer momento con el tema de la COVID, las personas adultas mayores, como se plantean también, eran las personas más afectadas. Cuba tenía una gran ventaja que enfrentaba esta pandemia con un sistema de salud robusto, con todo un número de instituciones, a tener un médico por cada 116 habitantes, una enfermera por cada 103 habitantes. Realmente es la situación desde el punto de vista del sistema de salud que enfrentamos la pandemia. Pero aún así no fue suficiente. Como decía la doctora, necesitamos el apoyo de otros organismos, convertimos escuelas, centros de trabajo, hoteles, en centros también para la atención directa e inclusive, como vamos a ver más adelante, para aislar a contacto y evitar así la propagación. Siguiente. ¿Qué medidas específicamente se dieron para las personas mayores ante estas noticias que nos llegaban que eran los más afectados? Bueno, por supuesto, medidas higiénicas y epidemiológicas de estricto cumplimiento, el aislamiento físico, una situación bastante complicada en la idiosincrasia del adulto mayor cubano. Y ahí conoce que en Cuba nuestros adultos mayores conviven mucho fuera de la casa, participan todas las mañanas en sus círculos abuelos para las actividades físicas y culturales, y realmente llevar a nuestras personas mayores a permanecer en la casa era bastante difícil, pero bueno, era una cosa de vida o muerte, como se puede decir. La vigilancia epidemiológica, la pesquisa activa, o sea, la pesquisa a los más vulnerables, las personas mayores, tenía, entre toda la pesquisa que realizaban las estructuras a nivel de la comunidad, las personas mayores tenían una prioridad. El aislamiento de contacto y sospechosos, o sea, como aislábamos en estos centros que le hablaba a casos ya de contactos con casos COVID o sospechosos y así evitar el contagio. El pesquisador virtual. Se crearon grupos de WhatsApp para atención a las personas mayores y sus cuidados por parte de psicólogos y geriatras. Era muy importante ver el tema mental. Acuérdense que la depresión es un tema muy importante en las personas mayores y todo esto llevaba al incremento de la depresión. La línea de ayuda por psicólogos y las propias personas mayores. O sea, líneas de ayuda entre ellos mismos también se desarrollaron. Siguiente. Campañas de comunicación en televisión, radio y prensa escrita. La promoción de la práctica de actividad física en el hogar. Si decíamos que ya nuestras personas mayores, donde el 41% acude diariamente a estos círculos abuelos, bueno, había necesidad de que no dejaran de hacer su práctica de ejercicio físico y lo hicieran en su propio domicilio. Es interesante, lo veíamos el otro día en una conferencia, el papel del hogar que tuvo durante la pandemia. O sea, nuestras viviendas se convirtieron en centros de estudio, en centros de trabajo, en centros de cuidado, y realmente tuvo un papel que hasta este momento no lo habíamos visto así. Más de un centro para descansar tuvo varios objetivos durante la pandemia. La protección social, o sea, la alimentación, medicamentos, el cobro de pensiones, llevársela a las personas mayores a su propio hogar y así evitar que salieran a las calles y evitar la contaminación. Se mantuvieron los servicios de atención para las enfermedades no transmisibles dentro de lo posible, la elaboración de protocolos de actuación de la COVID y las medidas higiénico-epidemiológicas de estricto cumplimiento, como decía la doctora, pero en Cuba, ante las llamadas a los avisos que se planteaban de la situación que estaba ocurriendo en las residencias de ancianos en Europa, en otros países, realizamos protocolos específicos para los hogares ancianos y casas abuelos, o sea, casas abuelos, centros de día. En un primer momento permanecieron abiertas las casas abuelos. Cuando se fue complicando la situación, lo que se garantizó fue la alimentación que se le llevaba a estas personas mayores a su casa y cerraron los centros de día. Y en el caso de los hogares ancianos, o residencia, como se le dice, tenemos una gran ventaja en Cuba porque todos los hogares ancianos en Cuba tienen médicos y tienen enfermeras, pertenecen a un área de salud que garantizan toda la gente en consulta y por su parte la parte asistencial estaba garantizada. Pero se hicieron protocolos para evitar, por supuesto, y aislar a este tipo de instituciones y evitar el contagio. Hubo un gran sacrificio por parte del personal que trabajaba en este tipo de instituciones, porque para evitar el contagio en muchos de estos hogares, se hacían tripulaciones de trabajadores que trabajaban por 14 días permanentes en la institución y después entraba otro grupo por 14 días. Todos previos con un PCR negativo. O sea, le hacíamos PCR a todos los trabajadores, así entraban en la residencia, en el hogar de ancianos por 14 días
y así indistintamente, que hubo un gran sacrificio, pero nos permitió realmente no tener grandes eventos en nuestras instituciones. Con el apoyo, por supuesto, de la ciencia cubana, en un primer momento se utilizó la biomodulina T, un medicamento cubano que eleva el sistema inmunológico, que tuvo unos resultados brillantes en estas instituciones porque nos bajó todas las enfermedades respiratorias, nos bajó los ingresos hospitalarios y la mortalidad. Ya eso es un medicamento, es intramuscular, se utilizan 12 dosis, 2 por semana, y realmente es un medicamento que llegó para quedarse en la atención al adulto mayor, específicamente en las instituciones sociales. Cada 6 meses se renova el tratamiento y realmente, como le decía, con muy buenos resultados, que también se llevó a la comunidad. Y en cuanto se planteó el tema de las vacunas, también recibieron las vacunas de nuestros adultos mayores en los hogares ancianos. Por supuesto, la atención centrada en la persona mayor, siguiente. Y como desafío, ¿qué desafío tenemos después de esta COVID de 2 años y las personas mayores? Bueno, la organización y regionalización de los servicios de salud, o sea, seguimos trabajando en este tema. La coordinación entre los diferentes niveles asistenciales, que hay que ir a otro paso. Sí. Siguiente. Bien, como decía, los desafíos que teníamos, la integración de los servicios sociales y de salud, el abordaje preventivo de las enfermedades respiratorias, como decía, la biomodulina T con muy buenos resultados y por supuesto la vacunación contra la influenza, priorizar el seguimiento y manejo de la enfermedad no transmisible, así como las secuelas y complicaciones de la COVID. En una reunión que participamos recientemente con los científicos de la preocupación por los pacientes post-COVID, ahí también planteamos, y de las personas que no padecieron de COVID. Porque los adultos mayores hoy perdieron capacidad funcional al estar en sus casas, lo estamos viendo al regresar a los centros de día, a regresar a los círculos abuelos, a estos tipos de actividades. Vemos un adulto mayor que no se parece en nada al que habíamos visto antes de ir a la cuarentena. Y por eso la repercusión biológica, psicológica, social y funcional, inclusive de personas que no padecieron de la COVID. Pero sí muchos también perdieron familiares. O sea que la repercusión no solo hay que, la preocupación no solo centrarnos en el paciente post-COVID, sino en todos, de alguna forma u otra, también fueron afectados por esta pandemia. Por supuesto, y las nuevas formas de gestión de la ciencia y la innovación. Siguiente, la atención centrada en las personas mayores. Inclusive nosotros ahora también estamos trabajando el nuevo código de la familia, donde el adulto mayor tiene un papel también protagónico en esta. Siguiente. El adulto mayor juega un papel protagónico en el nuevo código, se está trabajando, inclusive su papel dentro de la familia, su relación con los nietos, o sea, todas estas cosas que es realmente novedoso. Y también estamos trabajando en la actualización de la ley de la salud pública con una mirada también diferente a las personas mayores y por supuesto también a las personas con discapacidad. Continúa cambiando la forma de ver el envejecimiento y las personas mayores. Los mitos de que el envejecimiento es una enfermedad, por supuesto, trabajamos en ese sentido, sobre todo, como decía, si desde 2010 nosotros tenemos reemplazo de fuerzas productivas, el adulto mayor juega un papel activo en la sociedad cubana. O sea, y existen múltiples legislaciones muy positivas para la incorporación de la permanencia de las personas mayores en sus centros de trabajo, o inclusive cuando se reinsertan nuevamente a su centro de trabajo, reciben la pensión íntegra del 100% más el salario en este sentido. Inclusive hasta cosas tan novedosas como que las abuelas y los abuelos se acogen a las licencias de maternidad cuando las hijas se incorporan al trabajo y así no afecta monetariamente a los adultos mayores y después se pueden reincorporar a su puesto de trabajo. Los sistemas de cuidado a largo plazo son un reto para la sociedad cubana. Sí, estudios plantean que el 17% de las personas adultas mayores en Cuba viven solas. Y por eso tenemos todo un programa comunitario, tanto de los círculos abuelos como los sistemas de atención a la familia para alimentación, las casas abuelos o las residencias de hogares ancianos, que nosotros la trabajamos de una forma que no es vitalicia. Cuando se cambian las condiciones que llevaron a la persona mayor a ingresar a una residencia, puede ser que retorne a la comunidad en otra modalidad de atención.
Y por supuesto la reeducación del sistema de salud a las nuevas necesidades de las personas mayores. Siempre hemos dicho, ningún sistema de salud en el mundo estaba preparado para el envejecimiento poblacional. Los sistemas de salud fueron diseñados para programas materno-infantiles, para enfermedades de corta duración, para entrar en el sistema y salir de forma inmediata. Este envejecimiento poblacional necesita una mirada diferente a nuestro sistema de salud y una reeducación. Y la generación de los entornos amigables para las personas mayores. O sea, las comunidades, en algunos momentos, las ciudades son agresivas para las personas mayores y hay que ir trabajando de este envejecimiento tan acelerado que tiene Cuba y que América Latina no es capaz de. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ya hemos llegado al tiempo dedicado a las preguntas y respuestas. Antes de presentar las preguntas de los participantes, quiero darles la oportunidad que los ponentes hagan preguntas el uno al otro, pero voy a empezar con la pregunta que está en el chat con Keo, que es para el doctor Fernández Seco. ¿Y qué % de los casos y las muertes eran entre los mayores de 60, de 70 y de 80 años? ¿Perdón? Dice, ¿qué % de los casos y las muertes eran entre los mayores de 60, de 70 y de 80 años? No, realmente está el cierre estadístico aún no está. O sea, antes de venir para la conferencia buscamos la información por si nos iba a pedir. La Oficina Nacional de Estadística trabaja en el cierre realmente de los fallecidos. Pero por supuesto fueron los más afectados dentro de toda la población. Pero así que teóricamente un % aún no lo tenemos para que será publicado próximamente. Gracias. Quiero abrir aquí para que la doctora, para que los ponentes se pregunten a uno al otro. Francine, ¿tiene una pregunta? Aquí tengo una pregunta, que si hubo crisis en los hogares ancianos, como otros países, o sea, si hubo brote, como le explicaba, o sea, dado a los protocolos que se realizaron para los hogares ancianos y como explicaba anteriormente, inclusive el sacrificio que hicieron sus trabajadores, realmente no ocurrió como en el resto del mundo. No diga que tuvimos casos, por supuesto, porque inclusive entrar con un PCR negativo puede ser que la persona esté enferma y puede ser que algún adulto mayor se contagie. Pero realmente no fue una cosa significativa. Tuvimos pacientes adultos mayores que sí presentaron la COVID. Por supuesto, algunos padecieron, no fue una cosa muy alarmante, y otros, inclusive, que padecieron de la COVID, pero al tener biohemoglobina T, al tener la vacunación, realmente lo usaron de una forma muy asintomática, inclusive con edades muy avanzadas, de una paciente que inclusive conozco de 100 años, que pasó asintomática toda esta COVID. Pero no fue un gran problema en nuestro país. Yo creo que esa pregunta es para la doctora Fernández Alicia. Yo no sé. La pregunta es acerca de brotes. Han habido muchos brotes en hogares de ancianos y en Estados Unidos, especialmente el año pasado. Tardó mucho tiempo tener protocolos para disminuir la cantidad de muertes y, por ejemplo, el protocolo que están hablando ustedes de que hacen cambio de trabajadores y a todos los trabajadores a la vez se les hace el estudio, eso no existe en Estados Unidos. Y inclusive hay mucha resistencia a eso. Una de las cosas que hizo el presidente Biden es insistir que todos los trabajadores de salud tienen que estar vacunados. Y sigue habiendo mucha resistencia a eso en muchos de los estados de Estados Unidos, dependiendo inclusive de condados que son más conservadores. En este momento en Estados Unidos, la gran resistencia a la vacuna no viene de los grupos de las comunidades llamadas comunidades de color en Estados Unidos, de las comunidades latinas o afroamericanas, sino que vienen de las comunidades más republicanas. Es decir, que en Estados Unidos la desconfianza a la vacuna está muy ligada a la ideología política y especialmente a los seguidores del presidente Trump. Y entonces esto ha rebotado
en los servicios de salud, en muchos lugares donde los enfermeras, por ejemplo, han resistido la vacuna, y se está tratando de imponer se está tratando de hacer un mandato, imponer a nivel nacional un sistema en las cuales o la gente está vacunada o se les hace la prueba de COVID 1 o 2 veces por semana. Pero todavía no se ha podido implementar eso a nivel nacional porque en los estados más conservadores, ya sea del sur o del centro del país, los gobernadores han resistido esos mandatos, y todo eso ahora va a ir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Así que es un gran problema, y es un problema especialmente en los hogares de ancianos, donde se reúne cierta resistencia de la gente más humilde que trabaja en esos lugares, con la resistencia a lo mejor de un contexto social, de un contexto regional más conservador. No sé si me explico. Sí, yo creo que, pero voy a preguntarles a los ponentes de Cuba si quieren más clarificación, y luego quiero ver si usted, Alicia y Francine, tienen preguntas para ellos. No, gracias. Yo sí tengo varias preguntas, pero primero voy a dejarla a Francine que pregunte. Gracias. Sí, yo tengo una pregunta más o menos sobre lo que estaba hablando la doctora Fernández. Ya escuché que tienen un porcentaje ya en los 90 de la gente que se ha vacunado, pero quisiera saber de los colegas en Cuba si hay algunos grupos, o sea, geográficos, étnicos, de edad, lo que sea, en las cuales han encontrado que hay resistencia en cuanto a la vacuna. Mira, la vacunación en Cuba, que es un programa que data de hace muchos años, y eso ha permitido, por supuesto, que la población está acostumbrada a que nosotros realicemos vacunaciones por campaña. Nosotros, todos los menores de 1 año, tienen un esquema de vacunación que protege contra 13 enfermedades prevenibles. Entonces, como es un sistema de salud que ha montado durante mucho tiempo la promoción y la prevención, y la vacunación forma parte de la promoción y de la prevención, puede existir que, como en todos los lugares, puede existir alguien que sea quizás un poco escéptico a la vacunación, pero no creo que sea una situación o una crisis o un problema o un grupo antivacuna como estamos viendo hoy a nivel internacional, y sobre todo con las noticias de Europa, de todas estas manifestaciones en contra de la vacunación y exigiendo libertad, y que la obligatoriedad de la vacunación para ellos se considera como una falta de libertad. Es decir, en nuestro país esto no ha sucedido. Nosotros, como yo les explicaba, comenzamos con los ensayos clínicos, pero casi que inmediatamente la población estaba muy ávida de que terminaran los ensayos clínicicos para poder comenzar a vacunar. Hubo personas que no pudieron, por supuesto, entrar en un estudio porque no cumplía el parámetro, o simplemente la N o la muestra para el ensayo clínico ya se superaba de lo permitido o de lo que estaba escrito en el protocolo. Y dice, bueno, está bien, esperamos que termine el ensayo clínico, pero ¿cuándo termina el ensayo clínico para que empiece la vacunación? Es decir, la avidez de la culminación. Pero bueno, si ya vemos los resultados, porque siempre se fue informando a la población los resultados en las diferentes etapas de los ensayos. Pero bueno, si ya sabemos que hay 1% de eficacia con 2 dosis, si ya sabemos que hay 1% de resultados, ¿por qué no empezamos la vacunación? Bueno, por supuesto, como todo lo que es en ciencia, hay que terminar de demostrar para poder poner la vacunación. Pero sí existió una gran avidez dentro de la población cubana porque se terminaran los estudios para poder vacunarse. Por tanto, hoy haber alcanzado los porcientos de vacunación que tenemos, no solo en la población adulta, sino haber podido terminar un ensayo clínico de pediatría y casi que inmediatamente poder vacunar a toda la población pediátrica mayor de 2 años, no ha constituido ningún problema para la población. De hecho, ahora comenzamos a poner refuerzo, es decir, una 4ª dosis, porque todas nuestras vacunas tienen 3 dosis, una 4ª dosis de refuerzo, excepto para pediatría, es decir, se comenzó para los adultos, y ya las personas están listas desde el día 6 pasado, es decir, desde ayer pasado que se comenzó. Usted va hoy a los vacunatorios y la población está ahí para ponerse sus refuerzos por la confianza que tiene en un sistema de salud
que todo el tiempo a partir del año 59 ha sido en beneficio de la población, y como tienen esa confianza en ese sistema de salud y tienen esa confianza en la ciencia cubana, no solo los cubanos, sino también muchas personas alrededor del mundo que han venido a Cuba a poder ponerse las vacunas cubanas, te influye en que no puede haber alguien que todavía quede con alguna duda y que tenga que ver con lo que lee en las redes sociales, como tú explicabas perfectamente, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, de otras vacunas, de otras farmacéuticas, que quizás, como en todos lados, puede estar escéptico con este tema, pero es ínfimo. La mayoría de la población confía en las vacunas cubanas, confía en la ciencia cubana, y por eso no ha existido una situación o una crisis o un grupo antivacuna en este tema de la vacunación. Gracias. Qué interesante todo eso. Yo creo que también tiene que ver con que todo el mundo a nivel internacional reconoce la calidad de los servicios de salud de Cuba y la excelencia de sus médicos y científicos, y yo creo que eso también estoy segura que ha influenciado mucho, como están explicando, a toda la población. Una de las cosas que nosotros estamos viendo acá con la gente mayor es que estamos empezando a ver, haciendo estudios más científicos, estamos empezando a ver el aumento en los cánceres en la gente mayor, que es gente que el año pasado y por gran parte de este año no ha podido hacerse los estudios necesarios, o por ejemplo yo tengo una paciente donde tuvimos que cancelarle la biopsia y nunca se volvió nunca lo llegamos a hacer, por ejemplo. Estoy lidiando con eso con una paciente mía. Y esa anécdota a nivel nacional, yo creo que vamos a ver un aumento en cáncer de seno, en cáncer del colon, etc. Ustedes están viendo, no sé hasta qué punto en Cuba se llegó a tener que, digamos, disminuir los servicios normales de salud, y me pregunto qué es lo que están viendo con todo eso. Sí, nosotros, esto sí, es decir, la pandemia de la COVID es algo que llegó y paralizó al mundo. Hubo una paralización total, hubo una afectación en todos los sistemas económicos, en todos los sistemas de salud de todo el mundo. Era algo para lo que no estábamos preparados, algo completamente desconocido, que quizás en un inicio pensamos que podíamos ver y salir rápido de eso, pero que evidentemente ya son casi 2 años de enfrentamiento a esta enfermedad. El Sistema Nacional de Salud tuvo que reorganizar sus servicios, y nosotros convertimos casi todos los hospitales, dejamos algunos, pero casi todos los hospitales del país se pusieron en función del tratamiento, el ingreso, el seguimiento de los pacientes positivos a la COVID, desde los pacientes que venían prácticamente con síntomas ligeros hasta las terapias. Y hubo que hacer, por supuesto, reorganización de todos los servicios. Como decía el doctor Albertico anteriormente, nosotros tuvimos que interrelacionar otras entidades no de salud, porque nosotros en un inicio aislamos a todos los contactos de los casos positivos. Si usted salía positivo a su PCR, y el 100% de sus contactos, sobre todo intradomiciliarios o de primer orden, iban a aislamiento para evitar la propagación de la enfermedad. Luego de cursar del tiempo, eso se fue no flexibilizando, pero se fue modificando el protocolo y se dejaron ingresados en el hogar, pero en un primer momento nosotros ingresamos a todos los contactos de los casos positivos. Por tanto, eso llevó a una reorganización del sector de la salud, no solo del hospital, sino que tuvimos que mover personal de salud para la atención en estos lugares que no eran hospitales, para la atención de esos contactos. Nosotros hicimos una diferenciación de los casos positivos entre casos de bajo riesgo y de alto riesgo. Y los de alto riesgo fueron a las instituciones hospitalarias. Todas estas personas que tenían estas comorbilidades asociadas, es decir, factores que favorecían que pudieran complicarse con mayor facilidad. Pero los de bajo riesgo fueron a estas otras instituciones que estamos hablando, que no necesariamente eran instituciones hospitalarias como tal, y eso también hubo que mover personal médico, porque usted hoy podía estar con bajo riesgo, pero a las horas poder complicarse, y tenías que tener un personal médico de enfermería que te evaluara y poder mover en el sistema. Esta reorganización del sistema, por supuesto, hizo, como decía anteriormente, que muchos, o casi, no voy a ser absolutaria, pero casi que un 90% de las instituciones de salud a nivel de país
fueron objeto de ser el lugar donde se atendiera a los pacientes con COVID, los pacientes post-COVID, con todas sus complicaciones. Y eso hizo, por supuesto, que las enfermedades no transmisibles, como usted mismo planteaba, el cáncer, todas estas enfermedades oncológicas, otros grupos de enfermedades, pasaron como a un segundo plano de atención, se vieron paralizadas. Hubo pocas instituciones que se quedaron para esa atención y sobre todo para la atención a las urgencias, a las cosas que no podían ser postergables en cuanto a este tipo de enfermedades, pero evidentemente ahora con este impasse epidemiológico que pensamos que con los protocolos y las medidas podamos mantener, nos permite entonces poder ir a la atención de lo que durante casi 2 años no hemos podido ver. Por supuesto, no creo que haya un aumento de los casos, es que los casos estuvieron ahí de otras enfermedades, claro, pero como estábamos dedicados al 100% prácticamente de la atención a la COVID, no se hizo una pesquisa, no se hizo un diagnóstico, no se hizo un seguimiento y ahora esto, al disminuir los casos, hace que por supuesto la prevalencia de estos casos, la incidencia de estos casos lo veamos como un aumento. Pero sí, nos sucedió en el sistema de salud cubano también, como en el resto del mundo. Sí. Nosotros acá estamos teniendo un problema de que los servicios que tenemos de información de salud no son tan buenos. Entonces, por ejemplo, ha sido difícil estamos tratando de ver, especialmente en estos hospitales que atienden a gente de bajo ingresos, cómo podemos volver a retomar el control de enfermedades crónicas, ya sea la diabetes o la alta presión, y cómo podemos volver a ver quiénes se nos han escapado, digamos, de los servicios habituales. O sea, hasta qué punto tenemos que ir a decir, no, usted se quedó con un examen positivo y ahora tenemos que hacerle una biopsia o tenemos que hacerle otro estudio. Así que todo eso recién lo estamos, no recién, yo diría que hace más de 6 meses que estamos retomando todo eso, pero verdaderamente yo creo que a nivel, lo vamos a ver en los datos poblacionales, que lo que ha pasado en todo el mundo, como bien dice, vamos a ver cánceres que se hace el diagnóstico en una etapa más tardía, con casos más severos, etcétera, etcétera. Tengo otra pregunta para ustedes. Una de las cosas que estamos trabajando aquí también es los efectos de la pandemia sobre los chicos. O sea, hemos visto en California, California hizo muchas cosas, digamos, muy bien dentro de la pandemia, dentro de todo, en comparación a muchos otros estados, tiene un nivel bastante de 70% de vacunación, etcétera, etcétera, tiene muchos servicios buenos de salud. Pero las escuelas quedaron cerradas por mucho tiempo, y en San Francisco, por ejemplo, donde estamos nosotros, quedaron cerradas por más de 1 año. Y lo que hemos estado viendo es el grado de incremento, no solamente del impacto a nivel académico, sino el impacto en la obesidad infantil, donde estamos viendo crecimientos de obesidad muy dramáticos y también en problemas de salud mental, parecidos un poco a los problemas de salud mental que estamos viendo en gente muy mayor, que como usted bien dijo, doctor, han estado más aislados durante esta pandemia. Me pregunto qué se hizo con las escuelas en Cuba y qué problemas se están viendo a ese nivel entre los niños, entre la población pediátrica. Bueno, como decía, después de 2 años de pandemia, realmente concentrado en la pandemia, muchas cosas estas tienen que ser reevaluadas. ¿Vale? En el sentido de las escuelas, aquí se mantuvo los cursos escolares por vía de teleclases y vínculo de los estudiantes con los profesores por diferentes vías de WhatsApp, los que tenían, esas cosas, pero bueno, por las teleclases realmente fue el centro para mantener el curso escolar. Se esperó a concluir la vacunación de los niños para poder hacer el reinicio del curso escolar. O sea, ya los niños llegaron a la escuela con las 3 dosis de vacuna. Y por eso también fue escalonado. Se priorizaron los niños que terminaban los grados terminales para iniciar la vacunación por ellos, para que se incorporaran de primer momento a la escuela,
y después el resto de los estudiantes. Por supuesto, tenemos una gran preocupación con el tema de cuál es la situación de la salud ahora que tienen estos muchachos. Tenemos una gran fortaleza, el médico y la enfermera de la familia, que tienen que hacer un nuevo análisis de la situación de salud de su consultorio. O sea, cómo está la salud después de 2 años de pandemia de tu grupo poblacional, que incluye la embarazada, los lactantes, los adolescentes, los adultos y los adultos mayores. Y tenemos otra gran fortaleza en nuestro país que tenemos a nivel de atención primaria, los centros de salud mental. Centros de salud mental con diferentes especialistas de psiquiatría, psiquiatría infantil, psicólogos, médicos de familia, especialistas para la atención de todo este tema de las afectaciones psicológicas en niños, adultos, adolescentes y personas mayores. El reto a incorporarse a las escuelas, realmente tenemos como visto cómo será la atención de esos niños que estuvieron casi 2 años en sus casas, cómo permanecen después 8 horas en un aula. Y por eso también inclusive ha sido paulatinamente el horario. Están yendo ahora primero a media mañana. O sea, en la mañana van a las escuelas y después, entonces, poco a poco se va a ir incorporando a la sesión completa de clase. Hay mucha relación. Estos centros de salud mental se vinculan a las escuelas para conocer cualquier situación que se dé. Los profesores tienen vínculo con estos centros y hacen un llamado de atención. Y sabemos que, por ejemplo, el problema de la atención va a ser un tema muy complicado en este primer momento, pero bueno, tenemos la estructura, hemos hecho investigaciones en el sentido de cómo se ha ido comportando, cómo hemos ido pudiendo proteger a este grupo poblacional que también fue tan afectado. Si vamos a ver, el otro día comentábamos, el que nació hace 2 años no conoce ni la calle. O sea, usted se imagina, te lleva a los 2 años y quizás no ha visto un perro. O sea, psicológicamente ese niño no sabe nada del mundo. Se va a incorporar al mundo que para él es desconocido. Entonces sí estamos muy claros que se nos pueden ir enfrentando situaciones como esta, pero bueno, tenemos la estructura bien diseñada para esto y por supuesto capacitando a nuestros especialistas en ese sentido. No estamos lejos del mundo tampoco en ese sentido, nos ocurre lo mismo en cuanto a la atención a los niños, la preocupación que tenemos, la afectación psicológica en ese sentido. Gracias. Interesante. Ya estamos al fin de nuestro foro, pero quiero platicar una historia. Yo cuando regresé de Cuba le estaba platicando a uno de los administradores de San Francisco State que cómo pasaban las cosas en Cuba y me dijo, y no sé cómo voy a traducirlo, dice, it sounds like they're upside down, que están cabeza abajo. Yo dije, no, tienen la cabeza arriba. they're right side up. Siempre lo práctico, la estrategia, the common sense que tiene Cuba, y me da mucho aliento para el futuro si el mundo pudiera en verdad poner atención al ejemplo. You know? Pero vamos a ver, yo quiero regresar. Pero, hemos llegado al fin de nuestro tiempo juntas. Primero quiero agradecerle a Geo, que sembró la semilla, y a Tania Aguilar y Mariel de Paz Fernández, que le dio agua para germinar. También les agradecemos a Pajo, que nos ofrecieron sus oficinas en Habana por este evento. Y por favor, de tomar atención que que hemos recordado este foro y que va a estar disponible a través de el enlace que ven en la pantalla. Muchas gracias a todos y que todos tengan buena salud y gracias por todo el sufrimiento que han experienciado para tener la salud de la gente más en central.